comienzo. Muy buenas noches, soy el profesor Héctor Santos, responsable del grupo Aristóteles, y hoy día vamos a desarrollar el curso de geometría, el tema de ángulos. Primero, profesor, ¿qué vendría a ser un ángulo? Un ángulo vendría a ser en este caso la, la unión de dos rayos. Profesor, acá tengo en este caso el rayo OA, como los Teletubbies, OA con OB, ¿no? Esto de acá vendría a ser un ángulo, ¿correcto? Profesor, ¿cómo se llama esto? Esto por si acaso se llaman rayos, ¿ya? No son los rayos que caen del cielo, sino simplemente son rayos geométricos, ¿correcto? ¿Qué más? Primero, tenemos que definir en este caso los ángulos por su clasificación. Ariana, un ángulo en este caso, dime, cuando un ángulo es mayor a 0 y menor a 90 grados, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Mayor a 90 grados? Mayor a 0 y menor a 90. Un ángulo Agudo. agudo. Cuando el ángulo es igual a 90, hija, ángulo recto, ¿correcto? Cuando el ángulo en este caso es mayor a 90 y menor en este caso a 180, ¿qué tipo de ángulo es? Obtuso. Muy bien. Y cuando el ángulo en este caso es igual a 180, ¿qué tipo de ángulo es? Llano. Llano, ¿correcto? Por si acaso, este símbolo que tú ves acá es ángulo, ¿ya? Hay que, en este caso, vas a ver bastante ese símbolo en este caso, y bastante pregunta de lo que es de matemática, referida a todo lo que es geometría, y se conoce como la palabra ángulo. La palabra ángulo recto es esto también, mira, esta simbología, por si acaso. También eso significa un ángulo recto, ¿correcto? Profesor, a ver, mandé material, en este caso, ahí al grupo, y tenemos que también ver otras cosas. Pregunto, en ángulos, en este caso, pueden ser ángulos complementarios y puede ser ángulos suplementarios. Lobo, ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios. ¿Cuántos suman? Dos ángulos son complementarios, suman 90 grados. Y dos ángulos son suplementarios, ¿cuántos suman? 180 grados. Hay que diferenciar bastante suplementarios con complementarios. Complementarios suman 90, suplementarios suman 180. Y otra cosa es decir, complemento de un ángulo que vendría a ser así, el ángulo que sea en este caso X, mira cómo va a ser, complemento de X sería en este caso 90 menos X. Profesor, el suplemento de un ángulo X, ¿cómo sería? 180 menos X. ¿Correcto? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Profesor, el complemento de un ángulo en este caso es 90 menos X, y el suplemento en este caso del ángulo es 180 menos X. A ver un momento, hay una compañera que quiere entrar. Ya está, ahora sí. Profesor, son dos cosas muy distintas. Ángulo complementario suman 90, suplementarios suman 180. Complemento de un ángulo 90 menos X, suplemento de un ángulo 180 menos X. A veces los jóvenes cuando por A por B comienzan a resolver, esto de acá con esto de acá lo vinculan, son muy distintos, ¿correcto? Y profesor, entonces, ¿el complemento en este caso se conoce como la letra C? Sí. ¿El suplemento se le conoce como la letra S? Sí. Profesor, ¿y qué pasa si para en este caso yo quiero esto? O sea, vamos con ejemplos. Si yo quiero, por ejemplo, el complemento en este caso de 30, te estoy hablando en este caso de ¿qué? 90 menos 30, ¿cuánto sería esto? 60, profesor. Si yo te hablo en este caso, el suplemento en este caso de 110, yo te estoy hablando como el suplemento, 180 menos 110, estoy hablando de ¿cuánto? De 70 grados, ¿correcto? Hay que tener en cuenta bastante acá y acá. Entonces,
¿Qué podemos en este caso acá definir? Complemento 90 menos ese mismo ángulo y suplemento 180 menos el mismo ángulo. Profesor, ¿pero qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, complemento en este caso de 20? Cuando tú veas en este caso dos que son iguales y son consecutivos, automáticamente se anula. ¿Eso qué te queda? 20. Profesor, y si por A por B en este caso yo tengo suplemento en este caso de 100, cuando son consecutivos, eso automáticamente se anula. ¿Qué te queda? 100. Pero profesor, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo el suplemento, en este caso, el complemento, en este caso de 100, ¿ahí también se va a anular? No, ahí tienes que resolver uno por uno. Se resuelve primero el suplemento de 100. ¿Por qué? Porque es el primero que se presenta. Entonces, acá escribo complemento y el suplemento de 100 escribo acá paréntesis, sería 180 menos 100. En pocas palabras, estamos hablando del complemento de ¿cuánto? De 80. Y resuelvo en este caso el complemento de 80. Esto sería 90 menos 80. ¿De qué estamos hablando? De 10. Eso es todo. Profesor, cuando son consecutivos se pueden eliminar, claro, pero cuando son de esa misma manera son diferentes, no, ahí tienes que resolverlo uno por uno, no se resuelve de una manera diferente. ¿Está bien? Hay que tener mucho cuidado. Profesor, repasando, ángulo agudo mayor a 0, menor a 90, ángulo recto, el ángulo es 90, el ángulo obtuso es mayor a 90 y menor a 180, y el ángulo llano es igual a 180. Un ángulo llano viene a tener esta forma, ¿correcto? ¿Sí? Complemento en este caso ángulos, en plural, complementarios, la suma de los ángulos es igual a 90. Por ejemplo, pregunto yo, Ariana, en un triángulo rectángulo, ¿qué tipo, por ejemplo, yo sé que un ángulo vale 90 y dentro del triángulo está alfa y está beta? ¿Cuántos suman alfa más beta? 90. Claro, ese tipo de ángulos, ¿qué serían? Sería un ángulo recto. Ángulos Complementario. complementarios. Exacto. O sea, si por A por veces tú te dicen, se tiene un triángulo en la cual hay ángulos complementarios, ya. Un triángulo con dos ángulos complementarios. Esos dos ángulos deben sumar 90, entonces el otro ángulo, ¿cuánto tiene que ser? 90, porque 90 más 90, ¿cuánto me da? 180. Porque tú sabes que en un triángulo, la suma de sus ángulos internos, ¿cuánto tiene que ser? 180, ¿correcto? ¿Sí? Ahorita en este caso tomamos foco y avanzamos con algunas propiedades más porque tenemos que ser productivos. ¿Ya? De verdad, de verdad, a mí me gusta resaltar en este caso que los jóvenes avancen. Solamente los jóvenes que han presentado su tarea han sido en este caso Ariana y ha sido en este caso Howard, ¿correcto? Ahora, un ratito. Voy a ver. Ariana, hija, una consulta. ¿No te molesta que te dije tarea, no? O sí, o porque tienes actividades que hacer. No sé, hija, dime tú. No, no me molesta. Más bien, creo que eso ayuda. Entonces, normal puedo dejar. No, no, Ya. Porque ya en mi grupo he resaltado bastante a Howard. Los demás, en este caso los jóvenes, no me dicen nada. A ver. El famoso, ya vamos en este caso también con rectas paralelas. Ángulos en rectas paralelas. Ángulos en rectas paralelas. ¿Qué significan las rectas paralelas? Las rectas paralelas son aquellas rectas que no se van a cruzar. Es como el sonámbulo, ¿no? Cuando van así, nunca se van a cruzar. Van a ir al infinito y más allá, en esa dirección, en ese sentido. Habrás visto este tipo de ángulos. Acá yo tengo L1, acá yo tengo L2, acá yo tengo esto por si acaso, hija, por si acaso, jóvenes. Esta es una recta secante. ¿Por qué es una recta secante? Porque choca en dos puntos. Hay que tener en cuenta ello. Profesor, ¿cuánto vale este ángulo? Acá colócale alfa. ¿Sí, profesor? Un ratito. Ahora sí. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo en este caso vale teta. Pregunto, mi estimado joven, alfa más teta, ¿qué tipo de ángulos son? Suplementario. Claro, porque ¿cuánto debe sumar? 180. 100. Si acá está alfa, acá también está alfa.
¿Cómo se llama esta propiedad? Esta propiedad se llama opuestos por el vértice. ¿Correcto? Como profesor opuesto por el vértice, tú tienes acá una X y acá en este caso vale teta. ¿Esto cuánto vale? Esto vale teta, ¿correcto? Ese es ángulo, ¿cómo se llama esa propiedad? Grábate. Opuesto por el vértice. Ahora, profesor, y este ángulo salta de una recta L1 a la recta L2, salta acá. Esto vale. ¿Eso cómo se llama ese salto? Ese salto en la Z. ¿Cómo se llama? Alternos internos. ¿Correcto? Lo que tú tienes que grabarte en este tipo de figuras solamente es saber cómo salta el ángulo. Si tú sabes cómo salta el ángulo de una recta a otra recta, se te hace fácil. Esto lo vas a ver en ángulos, lo vas a ver en triángulos, lo vas a ver en proporcionalidad y semejanza, lo vas a ver en geometría del espacio a cada rato. Y lo vas a ver también en este caso en cuadriláteros, lo vas a ver hasta en triángulos también. Pero la cosa en este caso es saber cómo salta. Si tú sabes cómo salta, va acá. Este tema se va a hacer sencillo. Pero eso sí, cuando tú no sepas algo, tienes que preguntar. Profesor, avanzamos. Entonces, acá hay algunas en este caso, no propiedades, son algunas en este caso casos, ¿no? Si yo tengo en este caso una recta, yo tengo acá otra recta, acá es L1, acá es L2. ¿Cuánto acá? ¿Cuánto acá? Esto acá en este caso vale alfa, esto acá en este caso vale teta, y esto en este caso vale x. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos en este caso lo que va, lo que mira a la izquierda es igual a lo que mira a la Serrucho. derecha. Entonces, ¿qué es lo que tienes acá? Que teta más alfa es igual a ¿qué? A x, porque ellos dos miran para la izquierda, él mira para la derecha. Profesor, ¿puede ser así? Claro, y también puede ser varios. Claro, miren. Acá ya tengo la recta L1, L2, pum, 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 pum. ¿Ve? Acá colocas en este caso A, acá colocas B, acá colocas C, acá colocas D, acá colocas E, F y G. ¿Qué podemos decir? Que lo que va a la izquierda es igual a lo que va a la derecha. Ah, profesor, hay que recalcar, lo que va a la izquierda, tanto, 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 tanto. Y lo que va a la derecha, para acá, para acá, para acá. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? A más B más C más D es igual a E más F más G. ¿Correcto? Eso es todo. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. No importa si por A por B solamente haya dos o hayan varios, la condición cumple normal, no hay ningún problema. Acá la cuestión en este caso es saber solamente para dónde va. Profesor, ¿pero qué hubiese pasado si acá no estaba teta? Si teta, ¿qué suponer? Hubiese estado acá. Profesor, entonces, ¿ese teta va a ir para la derecha? No. Fíjate la forma, tiene que estar en este caso una forma definida. Si vas a mirar en este caso para la derecha, tiene que estar en esta forma, no así. Entonces, si este es teta, mi estimado lobo, aúlle, por favor, ¿cuánto vale acá? 180 menos z. Claro, ese ángulo, ¿qué sería? ¿Su complemento o su suplemento? Suplementario. Ah, no, no, su suplemento de este ángulo. Porque 180 menos algo es el suplemento, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? sí, sí. Ahora, profesor, y si por A por B en este caso, ¿y cómo sería complemento, profesor? Mira, complemento sería esto. Acá tienes 90 grados. Trazas. Esto de acá en este caso vale alfa. Lobito, aúlle. ¿Cuánto vale acá? 90 menos alfa. Ahí, ¿qué sería? ¿El complemento o el suplemento? Complemento. El complemento, muy bien. ¿Por qué complemento? Porque es 90 menos algo. ¿Por qué suplemento? 180 menos algo, ¿correcto? Y profesor, y si fuera de esa manera, entonces me coloco de la manera roja, ¿cómo sería? Sería en este caso lo que mira a la izquierda, sería 180 menos teta más alfa, sería igual a ¿qué? A X. ¿Ya ves? No te hagas bolas por los ángulos, no te hagas bolas por las posiciones, solamente tienes que estar bien definido para aplicar bien este caso, ¿correcto? Profesor, a ver,
Esto es lo que más se está usando ahorita en lo que he mandado. A ver, allá. Sí. Ujú. Y el otro. Ujú. Ya. Solamente sería eso. Entonces, acá también hay otro caso. Este es el caso 1. El segundo caso, creo que ya mundialmente conocido, o acá, ¿no? En el Perú, uf, recontra conocido. Si tú tienes acá alfa, tú tienes acá teta, tú tienes acá beta, tú tienes acá X, pregunto, ¿X a qué sería igual? Sería igual a alfa más teta más beta, ¿correcto? La suma de los tres de adentro es igual al de afuera, ¿está bien? Ese es el famoso boomerang. O el tercer caso, en este caso, mira, esta redundancia, ¿no? El tercer caso en este caso. Profesor, yo tengo en este caso acá A, acá tengo B, acá tengo M y acá tengo N. Esta es la propiedad del pescado. Un pescadito que dice la cabeza con la cola, A más B es igual a la suma de las aletas. M y N. ¿Correcto? Eso sería todo para los casos, en este caso, en rectas paralelas. Profesor, pero mi profesor de academia me ha hecho más cosas. Es que, como te digo, te lo dan todo en este caso. ¿Por qué? No para completar su horario que le tienen que enseñar. Otro en este caso para que tengas todo desmenuzado toda la mano y se te haga más fácil. Pero sabiendo estos casos más, en este caso, más conocidos, más usados, todo el resto cae por su propio peso. Y ahorita nos vamos a desarrollar todos esos problemas que te he mandado, ¿ya? A ver, tomo foto. Voy a ser muy sincero, todavía no me recupero la garganta. Bien, mira, ahorita estoy enseñando y la garganta me está picando. Pero igual, hay que darle. Tome fotos, dentro de un rato le envío al grupo y procedemos a resolver problemas, ¿ya? Por ejemplo, en la P San Marcos hay bonitos problemas de ángulos. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo con inecuaciones. ¿Cómo, profesor, con inecuaciones? Creo que he visto uno u otro ahorita acá en el libro, bueno, en las hojas que he enviado. Vamos a ver. Vamos a ver. Y te dice, calcula el ángulo mínimo, o cuál es el mínimo valor de este ángulo, o el mínimo valor que puede tomar X, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de preguntas, cuando te hablan de mínimo o máximo, o sea, son preguntas que se resuelven con inecuaciones. Y ahí sabes que tienes que tener en cuenta bastante cuando te definan un ángulo agudo, un ángulo recto, un ángulo obtuso, un ángulo llano, ¿correcto? A ver, procedemos a resolver. ¿Quién desea participar? Pregunta número 1. Soy yo, Howell. Ya, joven. Primero voy a dibujar. Aunque creo que podemos resolverlo todo esto tranquilamente en media hora, porque no está difícil. Primero lo dibujo, hijo. No hay nada en este caso acá que hablar, a menos que una pregunta de texto, que ahorita vamos a ver si hay. Este es teta. Y esto de acá, esto acá sería alfa, esto acá sería alfa. Ah, verdad. Vamos a repetir este tema 2 veces. ¿Por qué? Primero vamos a resolver todo lo que está así configura, ¿sí? Y hay problemas en este caso que están con texto. Y los problemas con texto, ahí tenemos que resolver más. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar de una línea notable muy usado en este caso, que se usa acá ángulos. Primero, mi estimado joven, a ver, hay que reconocer las líneas notables. Dígame usted, ¿cómo se llama en ese caso esa línea notable que parte el ángulo en dos partes iguales? Bisectriz. Muy bien. Profesor, eso es lo que tú vas a usar acá. La bisectriz. Profesor, cuando tú tengas en este caso, acá tú tengas un ángulo que suponer que vale 2 alfa, trazas una bisectriz, ¿cuánto vale cada ángulo? Alfa. 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 ¿Correcto? Partes el ángulo en dos partes iguales. ¿Qué te preguntan? Calcule, acá tengo X, acá este es X, y esto es O, y esto es Y. ¿Qué podemos decir, Howell, de acá de esta figura? Díctame. 2 alfa más 2 teta es igual, más 90 es igual a 180. Todo esto, claro, fíjense, todo esto es un ángulo llano. ¿Un ángulo llano cuánto vale? 180.
como dice su compañero, 2 alfa más 2 teta más 90, este es igual en este caso a 180. El 90 sumando pasa a otro lado, Restando. ¿cuánto queda? 90. 90. Ahora, ¿qué tienen en común esos tres términos? Mitad. Claro, mira, estos tres términos acá, ustedes pueden ver, tienen mitad, 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 mitad. Alfa más teta, ¿cuánto vale? 45. 45, pero a mí no me preguntan por alfa más teta, a ti te preguntan por quién. Me preguntan por la medida del ángulo X o Y. Pues, ¿qué es M y esto de acá? Medida del ángulo X o Y. Acá está X, acá está O y acá está Y. Entonces, márcalo. Entonces, de acá, desde X, yo tengo que llegar a Y. ¿De quién me están preguntando, hijo? Alfa más teta más 90. Alfa más 90 más teta, ¿no? Te pregunto, Ajá. ¿cuánto suma alfa más teta? 135 sale. Claro, alfa más teta vale 45, sumado con 90, esto me da 135 grados. Listo. No hay nada del otro mundo. Sencillo, fácil. Pregunta 2, ¿alguien quiere ayudar? Yo, profesor. Muy bien, hija. Ahí te dan solamente, te escribo todo un favor acá. A o D dice que vale 160. La medida del ángulo B o D, esto vale 170. Y te piden calcular la medida del ángulo A o B, que no lo sabes. Esta parte está así. Acá tengo A, acá tengo C, acá en este caso tengo B, y acá tengo D. Acá tengo O. A ver, hija, A o D. ¿Qué tipo de ángulo es A o D? A o D es un ángulo. mm, es un Agudo, ángulo. No, obtuso. recto. Exacto. ¿Por qué obtuso? Porque es mayor a 90 y menor a 180. Cumple la condición. Por lo tanto, ¿esto cuánto vale, profesor? Esto vale 160. ¿Cuánto vale este ángulo, hija? Ese es B o D. No, D o C. 20. ¿Por qué, 20. profesor? Ah, Porque claro. todo 180. 180, ¿correcto? Sí, ¿Y cuánto vale B o D, hija? 170. Entonces, todo esto en este caso, profesor, vale 170. Entonces, yo te pregunto por este ángulo en especial, esto que está acá solamente pintadito, ¿ese ángulo cuánto vale? 150. Muy bien, muy bien. ¿Y 150 qué tipo de ángulo es? Es un ángulo obtuso también. Excelente. Hija, ¿y cuánto vale este ángulo? Ese vale 30. Excelente. Esto vale 30. Porque todo esto, ¿cuánto tiene que sumar? 180. Entonces, dígame, hija, ¿cuánto es la medida del ángulo A o B? A o B es 30. 30 grados. Listo. 30 grados. Eso está. ¿Se entendió? Sí, profesor. Tan sencillo, ¿no? Sí. Ya está. Ya tomé foto, procedo a borrar y avanzamos. Siempre, jóvenes, por favor, en este caso, los que están conmigo en la manera presencial, dedíquense a estudiar, jóvenes. Ya está cerca el examen de la Callao. Ya está cerca. Ya han visto ya ustedes algunos compañeros que ingresaron a la universidad. Y bueno, ya algunos, por ejemplo, en el caso de Anita, no está estudiando, ya quiere reforzar mate. Y en el caso de otros, ya bueno, están descansando un rato, ¿no? Normal, se merecen porque se han dedicado. Pero si quieren ingresar a la universidad, tienen que dedicarse, jóvenes. De las 24 horas, si tú tienes, de las 24 horas, tú tienes un 100% que tú tienes las horas que estás despierto. De ese 100%, dedícale un 80% a tu estudio. Un 80%. Y vas a ver que de acá, cuando tú postules ingreses, ay, 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 te vas a dar una tremenda alegría y tú mismo vas a creer en este caso que cuando uno persevera, triunfa, ¿no? Siempre tenemos que en este caso avanzar, no podemos rendirnos, no podemos estar de brazos cruzados, si no, todo sería fácil, ¿no? Si por A por B ingresar sería fácil, bueno, ni me esfuerzo. Si por A por B se da el ingreso libre a las universidades, ¿cuántas personas van a estudiar en una universidad sin tener base, en este caso en matemática, y se van a estancar?
es bueno ingresar a una universidad, pero también teniendo base, no ingresar así al azar o por las puras. No, no, no. Tenemos que tener base. ¿Alguien para la pregunta 3, por favor? ¿Quién me puede ayudar? Profe, Dime, ¿quién es? David, David, el lobo. A ver, acá A, acá está O, acá está B, acá está C, acá. Primero, hijo, voy a colocar todos los datos. Y ahora sí, díctame. ¿Qué dice, hijo? Díctame. La pregunta 3, hijo. ¿Puedes? sí, un momento, estoy viendo el archivo. ¿Cómo? Dime, dime. Ok, Dice, mira, dice, calcula el máximo valor entero de X si el ángulo AOC es agudo. ya. Mira, la medida del ángulo AOC es agudo. Eso me dicen y calcule el máximo valor. ¿Ya ves? Máximo valor. Profesor, cuando usted me dijo en este caso de máximo valor es hablar con en ecuaciones, claro. Jóvenes, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Primero, si tú tienes, por ejemplo, x más 5 es igual en este caso a 13, sumando, restando, x ¿cuánto vale? 8. ¿Esto qué es? Esto es una ecuación. ¿Por qué? Porque estás igualando, hay una igualdad. Profesor, y si por A por B fuera el caso contrario, ¿cómo? O sea, x más 5 y acá coloco 13 y acá tiene que ser ese símbolo. X más 5 es mayor. Profesor, yo cuando, mira, te comento, yo cuando estaba en primaria, en segundo de primaria, en tercero de primaria, te voy a ser franco, yo no sabía cómo colocar quién era mayor o quién era menor. Mis ejercicios, por ejemplo, era 8 y acá colocaba 13 y coloque o es mayor o es menor o es, en este caso, igual. No sabía cómo definir quién era mayor, quién era menor y yo colocaba al azar. Yo colocaba al azar porque no tenía una definición exacta. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? ¿Cómo se lee esto, profesor? Que x más 5 es mayor a 13. ¿Por qué? Porque la punta, la puntita siempre, valga la redundancia, apunta al menor. Ah, ya, profesor. Y si por A por B tuviera esto acá, por ejemplo, 12, en este caso acá 12, ¿cómo se lee? ¿Mayor o menor? ¿Cómo sería? Acá, por ejemplo, la puntita apunta al 12. Entonces, 12 es menor que y menos 1. Mira cómo se lee al revés. Acá, x más 5 es mayor a 13. Acá, 12 es menor, en este caso, y menos 1. O si no, para que no te hagas bolas, copio el mismo ejercicio, pero al revés. Entonces, ¿qué escribo acá? ¿Cómo se lee esto? X más 5 es mayor a 13. ¿Por qué? Porque la puntita apunta al 13, por lo tanto, él es menor. Si él es menor, ¿el qué sería? Él sería mayor. X más 5 mayor a 13, como acá la puntita apunta al 13, el 13 es menor que X más 5 es lo mismo. ¿Ves? Solamente nomás cambiamos nomás de posición, cambia el sentido en este caso de relación, pero al final es lo mismo. ¿Correcto? Volviendo al caso, sumando y restando, x en este caso sería mayor a 8. Yo te pregunto, Ariana, hija, ¿cuál sería el mínimo valor de x? El mínimo valor sería Entero. 9. Exacto. Así se va a calcular este tipo de ejercicios. Que me dice que la medida del ángulo AOC es agudo. Lobo, ¿cuánto vale AOC? 3X más 40. Claro. AOC es todo esto. 3x más 40 es agudo. Ahora, lo voy a colocar más al centro. Si es agudo, Lobo, una pregunta. Dime los límites. ¿Un ángulo agudo qué es? Es menor a 90. Mayor a 0 y menor Perdón, a menor a 90. 90. Ahora, yo quiero el máximo valor. Entonces, yo voy a resolver esta parte que está. ¿Correcto? ¿Por qué? Mira. Profesor, 3x más 40 menor en este caso a 90. Sumando, restando, ¿cuánto sale? 50. 3x. 3x, ¿qué coloco? Este es menor a 50. Menor porque la punta, ¿no? Menor a 50. El 3 multiplicando pasa a dividir, x es menor en este caso a 50 sobre 3.
Profesor, eso no sale exacto. Claro, no va a salir exacto. Dime, Lobo, un valor aproximado con un decimal, 53. Ah, 16, 16, ¿cuánto? coma 6. Claro, 16,6. A ver, 3, 20, 6 por 3, 18. Claro, 16,6. Ahora, yo te pregunto, a ti te dicen calcule el máximo valor entero de X, pero X tiene que ser menor a 16,6. Entonces, Lobo, el mínimo valor, el máximo, perdón, valor entero que puede tomar X, ¿cuánto sería? 16. 16. ¿Por qué, profesor? Porque si tú reemplazas acá 16, 16 es menor a 16,6, sí. 16 es entero, sí. Y profesor, ¿por qué no agarró el 15? ¿Por qué no agarró el 14? Porque 16 es mayor a ellos, pero es menor a 16,6. Y a ti te piden el máximo valor entero. Eso es lo que te pregunto. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? 16. Eso es todo. Pregunta 4. ¿Alguien que quiera participar? Jóvenes, ¿alguien quiere participar? Vamos, vamos, jóvenes. Ya, profesor, otra vez, David. A ver, hijo, díctame, ahora sí. Díctame. Si a la medida de un ángulo se le disminuye su suplemento, resulta 20. ¿Cuánto mide dicho ángulo? Ya. ¿Sabes cuánto mide el ángulo? No, X. Disminuye. Díctame. si disminuye Disminuye. su suplemento Menos. Menos. ¿Suplemento de quién? de X, ¿Qué escribo? ese paréntesis, S ya, paréntesis. ok, 180 menos X X. primero. Ah, no, X, Todavía no lo resuelvo. El mm, suplemento de X. Un ángulo disminuido en su suplemento. ¿Qué más dice? em, Resulta 20. resulta 20. Ahora sí, mira la pizarra y díctame. Acá escribo X menos. ¿Cómo sería acá? Sería paréntesis, Muy em, bien, 180 menos X. muy bien. Estos paréntesis mejor le voy a colocar con rojo. ¿Por qué, profesor, con rojo? Porque el alumno o la alumna tiene que saber que siempre cuando hay un número, hay un signo negativo, perdón, se tiene que colocar paréntesis, porque ese signo negativo va a entrar de manera distributiva y ahorita lo van a ver. Este es igual en este caso a 20. X, acá es más. Menos por más, Menos, menos. ¿Menos qué? 180. Menos por menos, más, más. X, este es igual a ¿cuánto? A 20. Este es menos 180, pasa a otro lado con ¿cuánto? Con más. X más X, ¿cuánto sale? 2X es igual a ¿cuánto? A 200. Multiplicando pasa al otro lado a dividir. ¿Cuánto vale X? 100. Listo. Eso es todo. Eso es todo. No hay más que darle. Profesor, clave, sí, ya está. Pregunta 4 resuelta. Y seguimos. Ya está. Tomé la foto. Y ahora resuelvo. Ay, ay, ay. Cada vez está haciendo más y más frío. Y eso que todavía estamos en otoño. Todavía no entramos en invierno. El mes donde se padece más frío es el mes de agosto. Es el mes más frío de todo el año. Y les voy a ser muy sincero, yo soy de las personas que, bueno, casi siempre me baño con agua fría. Muy raro en este caso me baño con agua caliente. Pues el agua fría en este caso te despierta, pues, ¿no? Sería bueno que cuando por ahí vayan a estudiar, cuando ingresen a la universidad, un instituto, las Fuerzas Armadas, qué sé yo, siempre un duchazo siempre te despierta. Si es con agua fría, mucho mejor. Porque en invierno, en este caso, con agua caliente, sales, hasta te resfrías, ¿no? Pregunta 5. ¿Quién desea participar? Yo, profesor. ¿Alguien? Hija, díctame. Dice, si a la medida de un ángulo se le suma su complemento y su suplemento resulta 230 grados, calcular su medida. Ahora, escúchame, mira la pizarra. Ahora mira la pizarra. Te voy a dedicar, si a la medida de un ángulo
Si a la medida de un ángulo se le suma su complemento. A la medida de un ángulo, ¿sabes ese ángulo? No, X. Se le suma Son más el complemento. Díctame, ¿qué escribo? el complemento. C, Complemento. paréntesis, X. No te olvides, ese es complemento, hija, de un ángulo. Complemento de X. Ujú. Y se le suma su suplemento. ¿Qué escribo? Más suplemento y el X. Suplemento El de S con el y el X. X. ¿Y cuánto da eso? 230. 230 Escribo acá, hija, te ayudo. X más. ¿Cómo sale acá? más paréntesis 100. No, Complemento. 90 complemento. menos X. 90. Profesor, ¿y usted por qué no colocó paréntesis y en el otro sí? Ah, no. Porque acá delante de un más no hay problema. ¿Correcto? ¿Cuándo coloco paréntesis, hija? Cuando es un signo negativo. Menos. Exacto. Ujú. Muy bien. ¿Y cómo es esto? 180 menos X. Muy bien, 180 menos X. ¿Este es igual a cuánto? 230. X menos X se va. 180 más 90, ¿cuánto me da? 270 270. ¿Menos qué? menos X. Igual a 230. El X pasa Si al este es otro menos, lado. pasa a otro lado. Más. Positivo. Esto está sumando, pasa a otro lado. Restando. 270 menos 30, ¿cuánto me da? 40. 40 Este es igual a qué. a X. Eso es todo. ¿Qué te preguntan? ¿Calcule creo el valor de X? Sí, calcule su medida. Y si te hubiesen preguntado, hija, calcule la mitad del complemento. ¿Cuánto sale el ojo? La mitad del complemento. Sería 25. Muy bien. La mitad entre 2 del complemento del ángulo. En este caso de 40, sería 90 menos 40, en este caso dividido entre 2. Estamos hablando de 50 sobre 2. ¿Cuánto sale esto? 25. Listo. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Profesor. Sí. Ya. Pregunta 6. ¿Alguien que quiera participar en la pregunta 6? Yo, profe, soy Ya. Joven, muy bien. Futuro cadete. Yo le vaticino. No es necesario tener al Pulpo Paul o al Puy Jimmy. ¿Qué más había? ¿Esos que eliminaban los resultados del mundial? No me acuerdo ya. Al Puy Jimmy creo que era del Depor, ¿no? Creo que era así, ¿no? Ajá. A ver. Esto de acá en este caso es X. Esto lo han puesto, este ejercicio lo han puesto adrede, ¿por qué? Porque acá tú tienes que trabajar con los ángulos, pero en una buena posición. Acá es 50, acá es teta, acá es teta más 10. ¿Y qué te preguntan? Calcular X. Ya. Dime, ¿cuáles son los ángulos que yo tengo que colocar bien? Su posición. Primero tendríamos que, la letra, tenemos que pasarlo al otro lado. Sería 180 ¿Qué menos A. letra? ¿Qué letra? ¿O qué ángulo? La primerita, La el que está X. arriba de B. El que está arriba Allá de B de es A. También. ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo es? Si este es X, ¿esto qué es? 180 menos X. ¿Cómo se lee esto? ¿Qué es eso? Su Este, suplemento. ajá, Si esto es A, ¿cuánto vale acá? 180 menos A. Esto, ¿qué es de A? Esto de acá, ¿qué es de A? Su suplemento. Su suplemento. Profesor, lo que va a la derecha es igual a lo que va a la izquierda. ¿Correcto? Ahora,
¿Cuáles son los que van a la derecha? 180 menos X Sigue, más B sigue. más Z más 10. ¿Qué más? Es igual ¿A qué? 180 menos A Sigue. más 50 más Z. ¿Quién se elimina? Las Z. Arranca. Y 180 también. 180. ¿El teta sumando pasa a otro lado? Restando, se eliminan también. Ahora, el menos A pasa a otro lado con cuánto? Positivo, A más B. A más B. Menos X pasa a otro lado con cuánto? Positivo. ¿Más Y cuánto? 50. 40. Porque el 10 sumando pasa a restar el 50, 50 menos 10 me da 40, ¿correcto? ¿Y cuánto vale esto? 170. ¿Sumando pasa a otro lado? Son- Aquí vale 130. Si yo te pregunto, hijo, calcule la quinta parte de su suplemento. De X, Sí. ya tengo que dividirlo entre 5. ¿Sería 16? No, La, la quinta parte de su suplemento. ¿Cuánto es, hijo? Resultado final. 26. Mal. No, no. La quinta parte de su suplemento. De X. X, X entre 5. 1. La quinta parte de su suplemento. La quinta parte del suplemento de X. ¿Cuánto es X? 130. Ahora, por si acaso, para que no se confunda ese uno, mejor así. Ya está. La quinta parte de su suplemento. El suplemento es 130. 50. Ahora sí, sería 180 menos 130 sobre 5. Estamos hablando de 50 sobre 5. ¿Cuánto sale esto? 10. Eso es todo. ¿Está bien? Sí. Ahora tomamos foto. Ya está. Y avanzamos más. Ariana, ¿y a qué carrera vas tu hija? Ay. ¿A qué carrera, profesor? ¿A qué carrera vas a estudiar? ¿Qué carrera quieres estudiar? Ah, medicina humana. Qué bueno, qué bueno. ¿Y no te da miedo la sangre? ¿La sangre, dice? Sí, porque tú sabes que un médico va a estar, en este caso, expuesto a ello, ¿no? Ah, claro. No, no me da miedo. Normal. Ah. ¿No te gusta la medicina veterinaria? No, me da como que más penita. Mi hermana estudia eso y bueno, Ah, qué viéndola a bueno. ella, pues yo soy peor, más sensible a eso. Ah, eso sí, sí, son carreras en ese caso muy, pero muy completas, Sí, porque arraiga bastante la vida, ¿no? Y tú sabes, si por A por B estás en una operación, estás en un dilema, salvas a la persona, te sientes bien contigo mismo porque has contribuido, ¿no? En ayudarle, ¿no? claro. Pero si por A por B se va, pucha, a veces la sensación, el remordimiento, pude haber hecho algo más, ¿no? Te pones a pensar, y hay algunos que se, discúlpame el término, hija, se pliquean, ¿no? O a veces se bajonean, ¿no? Sí, Hay que saber dominar también esos momentos. sí, tiene bastante, eh, des- ¿cómo se dice? Desgaste emocional. Sí, sí, eso sí es cierto. Eso es cierto. Sí. A ver, ¿alguien que desee participar? Yo, profesor, Ya, hija, muy bien. Ya está. Bueno, me sale más o menos. Ya.
En realidad, mire, lo voy a ser muy sincero, como yo le he dicho también a los jóvenes que vienen acá a mi grupo de estudios. Yo, tal vez los profesores en una academia siempre van a hacer sus gráficos todo bonito, ¿no? Todo ello, ¿no? Yo no, yo tal vez yo soy un poco, en ese aspecto soy un poco ortodoxo, no soy tan, como se dice, tan llamativo, pero lo que yo busco en un alumno, en una alumna, es el interés, la manera como resolver, la manera como tú debes comenzar a resolver un problema. Y profesor, ¿y cómo en este caso uno va a aprender haciendo eso? Practicando, resolviendo mayor cantidad de ejercicios. Al comienzo no me va a salir, pero poco a poco, en este caso, busco. Por ejemplo, en estos tiempos ahorita la facilidad del internet es, uff, que ayuda un montón. En mis tiempos, por ejemplo, no había el internet tanto. O sea, había, pero era muy escaso para, en este caso, obtener una información de internet. A veces en toda una urbanización o en todo un asentamiento humano solamente hay una cabina, ¿no? Y en ese tiempo la velocidad de internet tampoco no era tan alta. O sea, encontrar información en una cabina de internet era ya, pues, si tenías la oportunidad, era un lujo, ¿no? Porque agarrar una computadora, un teclado, un mouse en esos tiempos, no era tan frecuente, ¿no? Como ahora, ¿no? Y aprovechen bastante, hay tantos videos que hay en YouTube, tantas cosas que encuentras en este caso en la red, tranquilamente te digo, te nutre, ¿no? Pero claro, ¿no? Cosas buenas, ¿no? No viendo páginas de fakes, ¿no? Que no te contribuyen nada. Hay que tener bastante tino para eso, al momento de buscar, ¿no? Todo, claro, no toda la información de internet tampoco es buena, ¿no? Eso sí. A ver, mis estimados. Ariana, ¿qué hacemos, hija? Tenemos que... Esa forma que tú ves acá en el centro, ¿qué forma tiene? De es un boomerang, creo, un ¿no? ángulo recto. Sí, Sí, pero tiene esta forma de un boomerang, ¿no? Creo que sí. hemos hecho de uno, ¿no? Alfa, acá vale teta, acá vale beta, y acá vale, ¿a qué suponer? M. ¿M a qué sería igual? M sería igual a alfa más teta más. Muy bien. Ahora, mira, hija, pregunto, ¿cuánto vale este ángulo que está acá? Vale Fíjate, 2 2 beta. beta. ¿Por qué, profesor? ¿Te acuerdas de esta propiedad? Si acá en este caso vale X, ¿cuánto vale acá? X. ¿Cómo se llama esa propiedad? Opuesto por el, Puesto opuesto por el por el vértice, ángulo. ¿correcto? Bueno, a ver. Ujú. Ahora, quiero que primero, antes de desarrollar esto, primero quiero que veas en este caso los que van a la derecha y los que van a la izquierda. Dime quiénes son los ángulos que van a la derecha, hija. 3 alfa. No, ¿Y qué más? 5 alfa. 5 alfa. Exacto, 5 alfa, muy bien. ¿Qué más? También 5 teta. 5 beta. Muy Ah, bien, 5 hija. beta, 5 beta. ¿Y a qué va a ser igual? Esos son los que van a la derecha y los que van a la izquierda. Ah, igual a 90. Claro. Estás agarrando todo eso. Muy bien. Ahora, mira acá. Entonces escribo la primera ecuación. Díctame, hija, por favor. 5 alfa Ya. más 5 beta es igual a 90. Ya. ¿Qué tienen en común estos tres términos, hija? Tienen quinta. Sácale quinta. Te ayudo. Alfa más beta, ¿qué es igual? Es igual a 18. Muy bien, muy bien. Ahora, quiero que apliques el boomerang. Ya. ¿Cómo Ahí sería? eh, serían Los tres de adentro. 36. No, no lo hagas de frente. Ah, No, ya. quiero que lo hagas paso a paso. Te ayudo. X X más 2 alfa más 2 más qué beta. 2 beta es igual a qué. a 90. Muy bien. ¿Sabes por qué te digo? Me estoy yendo por el camino más largo. Ujú. Esto sale más corto. Luego, dentro de un rato te voy a explicar. ¿Por qué por el camino más largo? Porque quiero que apliques en este caso procedimiento algebraico. Mira, X más. ¿Qué se repite en estos dos términos, hija? El 2 más
¿Qué vamos a hacer? Cuando se repite algo, ¿qué hacemos? ¿Cómo se dice? Se factoriza, muy bien. ¿Sabes por qué? ¿Cómo se dice? Tú mismo, o sea, tú mismo lo estás diciendo, falta de costumbre, factorizamos. Siempre cuando tú por ahí ves un término común, factoriza. ¿Y qué te queda, hija cadena? Alfa más beta. Muy bien. Cierro paréntesis. ¿Y a qué le igualo? A 90. Muy bien. Pregunta, hija, alfa más beta, ¿cuánto vale? 18. Excelente. 18 por 2, 36. sumando pasa a otro lado. Pasa. Sería. 54. Excelente, muy bien. Profesor, ¿y por qué no lo hacía por otro método? Mira, más directo. Otro procedimiento. Ahora es rosado. La X, ¿para dónde apunta? Para a la izquierda. A la izquierda. ¿Y quién serían los que apuntan a la derecha? Fíjate, mira la línea. Acá y acá. El X va para la izquierda y los que van para la derecha, 3 beta y ¿quién más? Y 3 Y alfa. 3. ¿Lo ves o no? Sí. ¿Sí? No sería 5. No es 5. Mira la línea acá. Pum, pum. Acá está 90. Entonces, acá está la línea divisoria, agarro todo esto. Que ahí sería 5 alfa. Acá está la línea, agarro todo esto, que sería 5 beta. Pero cuando yo agarro esta línea de acá, yo solamente agarro el ángulo que está acá. ¿Que sería qué? 3 alfa, más qué? 3 beta. Más 3 beta, es igual a qué? A X, ¿no? Porque estos dos miran para la derecha, es igual a lo que mira a la izquierda. ¿Correcto? Sí. ¿Y qué es común? El 3. ¿Y cuánto vale esto? 18. ¿Y 3 por 18? 54. Tiene que ser lo mismo. Como tú creas en este caso, o cuál el método se te hace más fácil, no hay problema. Con tal que llegues al resultado y que hagas los procedimientos correctos, no hay problema. De acá, desde mi casa, en este caso en Comas, para llegar al centro de Lima, a la Plaza 2 de Mayo, hay infinidad infinidad, en este caso, de vías. Puedo irme por la Topa, por la Universitaria, puedo irme por Trapiche, puedo irme en este caso por la Panamericana Norte, en cualquier lado, porque igual vas a llegar al mismo lugar. Cualquier procedimiento llegas al mismo resultado. ¿Está bien? Profesor. A ver, entonces tomamos foto y avanzamos. ¿Ya? Profesor, el boomerang es un cuadrilátero cóncavo. Claro, porque 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 lados. Ah, Porque generalmente cuadrilátero se define en este caso un polígono de 4 lados. Este es un polígono de 4 lados, claro, es un cuadrilátero. Pero un cuadrilátero definido puede ser un cuadrado, un rectángulo, un trapecio, un paralelogramo, un romboide, ¿no? O todo un trapezoide, ¿no? La cosa es saber dominar eso. Ahora, cuando por ejemplo uno ingresa a la universidad, en las primeras clases, ¿no? Cómo será el nivel y todo eso, ¿no? A veces el profesor, en ese caso, ¿no? En un colegio, en una universidad nacional, el profesor, sin asco, te enseña la matemática así de frente, ya, pues al caballero, nomás tienes que, en ese caso, adecuarte al nivel que él te da, pues, ¿no? Y a veces, como se dice, ¿no? Un profesor me dijo, si tú por A por B no me entiendes a mí, entonces, ¿sabes qué? El buen estudiante, ¿de dónde va? A buscar información a la biblioteca. ¿Y qué hace el buen estudiante? Hace hablar al libro. ¿Y cómo habla? ¿Qué libro habla el profesor? El profesor habla sobre ideas, pero no es eso, sino que tú mismo buscas la información y el libro te lo proporciona. A veces te lo da de frente, como a veces te lo da rebuscadito. Ya, eso ya más que todo ahí, bastante. Aprendan bastante también a hacer sus resúmenes. Eso sí.
resúmenes. Porque cuando vas a hacer informes, tienes que aprender a leer, eso sí, ¿no? Porque generalmente ahora los jóvenes que están en colegio, cuando van a prepararse para la universidad, algunos leen y no entienden. Hemos llegado a esos casos críticos. Yo tenía una alumna, en este caso, que ingresó a la escuela de la policía y no sabía la tabla tanto del 5, no lo dominaba. Veía en base de esfuerzo, 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 mira, logró su ingreso, así es, de que persevera triunfa. Y uno dice, ¿no? Ella me dice, profesor, no aproveché en mi debido momento, en este caso, en consultar al profesor, a la profesora, en buscar para que me apoye, qué sé yo, ¿no? Porque así es, hija, así es. A veces uno por dejado, por dejada, no, el profesor es peso, la profesora es bien cargosa, deja bastante tarea, pero al final, en este caso, esos pequeños, en este caso sí, esas pequeñas tareas, esos pequeños informes, esos pequeños ejercicios, poco a poco se van a acumular, ¿y qué va a hacer? Va a ser la llave para tu ingreso. Tienen que practicar sí o sí. Pregunta 8, ¿quién desea participar? ¿Nadie? ¿Volvemos a lo mismo? ¿Quién es? ¿Quién es? David. ¿Cómo? David, o sea, David, Lobo. el lobo. Dígame usted acá, joven lobo. ¿Qué podemos hacer? Me piden calcular X. ¿Qué procedimiento usted me puede indicar a mí, que yo no sé ahorita nada de matemática, para resolver este problema? El cuadrilátero ese de que sale, o sea, al medio, sí, ¿Ya? eso. ¿Ya? Sumarlo y a 300. Claro, 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 lo sumo a 360. Ya, es un buen inicio. Profesor, en este caso que escribo, díctame qué voy a escribir, hijo. 2x, Ya, no, es que ya, más alfa más beta, ya, igual a 360. muy bien. No hago nada, ahí no me quedo. Otro, ¿qué más, hijo? Eh, el beta y el alfa están mirando para la derecha y el X está que mira para la izquierda. Así que Excelente. están Lo que iguales. mira a la derecha es igual a lo que mira a la izquierda. Muy bien, díctame la ecuación. Beta más alfa igual a X. ¿Y luego qué hago? Reemplazarlo. Escribo, díctame. 2x más X igual a 360. Muy bien. Ya, 3x igual a 360. Y Ya. en tercia, X es 120. Muy bien, ya ve. El cuadrúpedo sabe. Muy bien. Ese es algo muy bueno. Ya ve, ya tiene noción. Muy bien, hijo. Se agradece. Pregunta 9. ¿Alguien? Yo, profesor, Ya, hija. Una pregunta, jóvenes. ¿Está bien que sea la clase así o quieren que yo resuelva los ejercicios? ¿Qué opinan? que nosotros resolvamos, está bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Ahí está. profe, está bien. Eso me gusta. Es que tiene que haber consenso. Acá X, perdón, acá X, abajo Y. Ya. Y me dan de dato que A más B es igual a ¿cuánto? A 300. Ya está. A ver, hija, me preguntan X más. ¿Alguien? Ariana. Ideas, hija. Mm, bueno, pensaban que puedo completar el ángulo llano que está ahí. Ya. ¿Te refieres con el 100? Sí, 80 sería. Ya. Muy bien. Pregunto, hija, ¿cuántos ángulos ves acá? Hay 5. 5. Eso ya no es un cuadrilátero. ¿Eso qué vendría a ser? Un No un cuadrado. pentágono, ¿no? Porque son 5 ángulos, ¿sí o no? Y por Ujú. cultura general, hija, a ver, no vamos a resolver con esto del pentágono, pero por si acaso,
Dime, hija, ¿cuánto suman sus ángulos internos en un pentágono? Era... no, 540. 540, muy bien. ¿Sabes con qué fórmula sale eso? Por ejemplo, acá, la sumatoria de ángulos internos, este es polígono, el tema de polígonos de geometría, sería 180 por n-2 con esta fórmula. Y n que es la cantidad de lados. Por ejemplo, un triángulo, ¿cuántos lados tiene, hija? ¿Un qué? Un triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. 3. 3 acá, menos 2, 1 por 180, 180. Un cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene? 4. ¿Y cuántos son más ángulos internos? Sería... ay, con el 360, ¿no? 360. Sí. Como n vale 4, porque es un cuadrilátero, 4 menos 2 me da 2. 2 por 180, ¿cuánto me da? 360, ¿correcto? Sí. Ahora, te pregunto, hija, si un triángulo, sus ángulos internos suman 180, sus ángulos externos, ¿cuántos suman? Sumaría 360. Excelente. Ahora mira, ¿ves este triángulo que ves acá adentro? Este chiquitito, ¿lo ves? Sí. Ya. ¿El ángulo A, este valor A, está adentro del triángulo o está afuera? Está fuera ¿El B también. está adentro o está fuera del triángulo? Está fuera. Entonces, mira, hija, ¿qué te parece si yo prolongo? Y te pregunto, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo le coloco C. ¿Ves el triángulo que está acá, como te vuelvo a repetir? ¿Lo ves? Sí. Dime, ¿el ángulo A y el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos o son ángulos externos del triángulo? Son ángulos externos. Entonces, dime la ecuación, hija. A más B más C Igual, suman igual a 360. excelente. ¿Por qué? Porque Y son esos ángulos. ángulos externos. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto valen A más B, hija? A más B 300. Sumando, restando. ¿Cuánto Igual a sale? 60. 60. Ahora, igual a 60. Profesor, ¿C cuánto vale? 60, ¿no? Sí. Pregunto, hija, ¿cuánto vale este ángulo? 120. Muy bien. Ahora te pregunto, agarra todo el cuadrilátero. En un cuadrilátero, ¿cuánto hemos dicho que son más sus ángulos? 500, no, 370. Muy bien, ¿qué voy a sumar? 120 Ya, más X ya, más 80 y más Y igual a cuánto? a 360. ¿Qué tengo acá? X más Y más 200. Igual Igual a a, 360. sumando, restando, X más Y es igual a 160. y eso es lo que nos piden. ¿Qué tal? Mm, está, está bien. ¿Está difícil? No, no Sí, está ¿no? ¿Un difícil. poquito? ¿O está sencillo? No está sencillo, pero no. Hay que tener varios conceptos, ¿no? Sí, bastante. Así es. Ahora borramos, ya le tomé la foto, terminando la clase les envío. Ay, avanzar, avanzar y avanzar. Estoy contento también. ¿Por qué? Porque mi canal está teniendo 953 suscriptores, de verdad. Y la meta ahí, en este caso, para que YouTube supuestamente te pague todo eso. Bueno, a mí no me van a pagar, pero
yo padezco en cuestión, en este caso, de subir la cantidad de horas, ¿no? Que ven ahí las personas, ¿no? Pero llegar a 1000 en este año, yo sí voy a hacer un video, tendría que ser un problema bien bacán, pues, ¿no? Para celebrar los 1000 suscriptores, ¿no? Y bueno, pues, en la época de pandemia fueron de hecho a cantidad de videos. Tenía tiempo libre y bueno, me dediqué a hacer eso, ¿no? También recibía, y cuando comenzaron las clases, en este caso virtuales, ¿no? Me acuerdo bastante que me escribió un padre de familia desde Puerto Mayro, era de, ¿qué dónde era? Era de Tingo María, por esa zona de la selva central. Profesor, ayúdenos, ¿no? Somos un grupo de padres, esto, aquello. Ad honorem, o sea, ad honorem significa gratis, ¿no? Ya, mándame tus ejercicios, le hago un video y ya con eso, en este caso, para que los chicos ahí, en este caso, entiendan. Listo. Así hago, de verdad. Así trato al menos en este caso de apoyar, ¿no? De lejos, ¿no? Como, ¿no? La tecnología en este caso ayudó. ¿Qué hubiese pasado si la pandemia del coronavirus nos hubiese agarrado en los 80? Ahí, lo voy a ser muy sincero, tal vez la educación se hubiese trazado mucho más que ahora, porque no teníamos acceso a internet, no sabíamos, no teníamos el WhatsApp, nada de ello, ¿no? Hubiese sido fatal, ¿no? Catastrófico hubiese sido, creo. Ya año perdido, 2 años perdidos, porque hasta ahorita se está padeciendo esa brecha, no se cierra, no se cierra. Por eso, si por acá ustedes tienen apoyo de sus padres, aprovechen, jóvenes, aprovechen. No, ¿cuántos jóvenes han quedado desamparados, sin papás, sin mamá, tienen que trabajar, ya no pueden estudiar? El gobierno les apoya. Tú sabes que el gobierno ahorita en estos tiempos no está para apoyar, al contrario, uno tiene que apoyar, pero el gobierno para que respetar. Y bueno, me piden acá en este gráfico, disculpen, este gráfico horroroso. Más B más C. ¿Quién desea participar? Yo, profe. Muy bien, hijo. Ideas. Ya. Coloco sus suplementarios de A, B y C. Ahí está, ya ves, ya me estás hablando de una manera más exacta. Muy bien. ¿Esto sería cuánto? 180 menos A, su suplementario. ¿De quién? 180 menos B. ¿Y esto cuánto vale? 180 menos C. ¿Y qué aplico? Eh, Igualdad, o sea, sería 180 menos A más Ya, 180 más 180 menos B ya. más 180 menos C. Es igual Es a 100, igual a 120. 120. Jóvenes, si ustedes escuchan esos ruiditos de arañazos, todos, es porque mi gata está destrozando mi sofá. ¿Ves? No les puedo hacer nada porque estoy acá con ustedes. Sumen, Aristóteles, ¿cuánto sale? 540 Excelente. menos A menos B menos C. ¿Esto está restando, pasa a otro lado? Sumando A más B más C es igual a 420. Y eso es todo. Se acabó. Fácil. Sencillo. No hay nada del otro mundo. Tranquilamente. Ya terminamos la primera hoja. La segunda hoja, la 11. La 11 está bonita. Como vuelvo a repetir, la otra semana voy a hacer de nuevo en álgebra, teoría de exponentes, pero solamente puro ejercicio y un poquito más elevado. En aritmética, razones y proporciones, un poco más, no un poco, no, más elevado. Esto de acá de geometría, ya estamos haciendo de rectas paralelas, ahora vamos a hacer ángulos con rectas paralelas, ahora vamos a hacer ángulos full texto, ¿correcto? Y bueno, trigonometría que nos toca mañana. Mañana voy a arrancar de frente con razones trigonométricas. Sistema de medidas angulares es un tema ya, o sea, es el primer tema de trigonometría. Longitud de arco también segundo tema. Por si acaso, en este caso, hay ejercicios de longitud de arco en mi canal de YouTube, pueden entrar a ver. Hay ejercicios de sistema de medidas angulares también, pueden entrar a ver. O sea, todo es gratis ahí, jóvenes. Entren nomás un rato en vez de estar mirando, pues, Anuel,
Vicky G, no sé qué cantantes hay ahora, pero ingresen, ingresen, de verdad. Si no, no solamente el mío, pueden ingresar a otro lado también, tranquilamente, tienen que aprender, tienen que buscar, aprovechen bien su tiempo. Problema 11. ¿Quién desea participar? Uy, ¿se fueron a dormir, no? Yo, profesor. Muy bien, hija. A ver, Ariana, muy bien. Oye, ahora va a participar. Pero a ver, una consulta. ¿A Kenny está presente? Howell, ¿está presente? Ahí fíjate. Sí, profesor. ¿Y por qué no quiere participar? Luego te llamo, hija. Es que, profesor, Dime, dime. es que no entiendo mucho y me confundo. Hija, escúchame, pero si tú no entiendes mucho, participa porque yo te voy a ayudar. La cosa es que tú participes, por eso me voy a pasar vergüenza. Eso es lo de menos. Pero cuando tú participas, vas a aprender más. Tú me vas a dictar, profesor, acá no sé qué hacer. Hija, acá se hace así, así, así. Y cuando llegue un momento en el cual ya tú puedes seguir sola, yo te indico, hija, ya, termínalo. Tienes que ser así, hija. No te cohibas, no te chupes. Suéltate. Vamos. Ahora, Ariana, ¿qué dice? Ay, ya. Dice que A, B y AC son ¿cómo se dice esto? Son iguales. Son A, B iguales. con este son iguales. Mira, Son iguales. vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. A, B con AC son iguales. Le coloco en este caso gusanito. Gusanito. ¿Qué quiere decir estos lados? Lados iguales, estos ángulos que son iguales. Iguales. ¿Qué más, hija? EBD es equilátero. Todos sus ángulos miden 60. Muy bien, este ángulo de acá es 60 grados, este ángulo de acá es 60 grados y este ángulo de acá es 60 grados. Acá hay una propiedad que vas a aplicar. Esto se aplica más que todo en triángulos, pero ya que está acá, hay que aplicarlo. Acá yo tengo A, acá yo tengo B, acá yo tengo M. M, ¿a qué va a ser igual? A A más B. Dos internos, un externo. Ahora, te lo voy a remarcar. Fíjate este triángulo. ¿Lo ves? AED, ¿lo ves o no? Sí, Y el ángulo que está afuera, ¿quién es? 60. 60. La suma de estos dos te va a dar 60. Si acá es 20, ¿cuánto vale acá? Vale 40. Muy bien. 40 más 20, ¿cuánto te sale? 60, ¿no? Sí. Ya. Ahora, profesor, vamos con lo morado, o con lo lila, perdón. ¿Estos lados qué son? Son iguales, profesor. Si los lados son iguales, ¿estos ángulos qué tienen que ser? Iguales. Vale. Profesor, ¿por qué? Triángulo isósceles. El triángulo isósceles, si tú tienes dos lados iguales, los ángulos que son iguales. Ahora, si este ángulo vale tanto, ¿cuánto valdría este ángulo? Díctame. 60 más X. Excelente, 60 más X. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son iguales, porque los dos lados son iguales. Ahora, quiero que agarres el triángulo ABC, todo el triángulo. ¿Cuántos suman sus ángulos internos? Suman 180. Díctame 40 la más 40 más 60X. 60 más X. 60 más X más 60 más X. ¿Igual a qué? Igual a 180. Excelente. 60 más 60. 120 más Más 40, 40. 160. 160. ¿Más cuánto? 2X igual a 12. 180. Sumando pasa a otro lado. 2X es igual a 20 y ¿X X es cuánto igual a vale? 10.
10. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Terminamos acá, tomo foto y avanzamos. Ya llegamos a práctica en casa. Ya. Uy, se repite lo mismo. Jóvenes, un favor, creo que solamente son 4 nomás ejercicios, porque mira, si ustedes ven, creo que las columnas son iguales, ¿no? Si ustedes pueden ver, un favor, fíjense, son iguales las columnas, ¿no? Se repiten la misma pregunta, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Ya, un favor, quiero que en este caso resuelvan del 1 al 4 de práctica en casa, y eso me lo mandan en este caso como tarea para el día de mañana, ¿ya? Porque todo lo que me están enviando sí están bien, sí están bien. Quiero que me lo resuelvan eso, ¿ya? Y un favor, en la 1, que yo veo ahí, en la 1, Profe, en la 1 sale 60. en la 1 sale 60. A ver, sí. Pero en la 1, un favor, en la pregunta 1, todos miren acá en la pizarra, no miren la pregunta, miren acá todos. Acá es 90. Ay, perdón, perdón. Ay, la gripe, la gripe. Ya, ahora sí. Pregunta 1, un favor, acá en este caso, esto es 60 grados, 90 grados, perdón, ¿ya? Tienen que tener bastante cuidado en ello. Con esto sale. Pregunta 1, hasta mi perro me dice salud, ¿ve? Pregunta 2, pregunta 3 y la pregunta 4. Eso queda como tarea y me lo presenta para el día de mañana. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Quedamos, Howard, ¿está bien? Para mañana. Sí, sí, Está profesor. bien. Ahí, ¿quién más está? Lobo, ¿me escuchó? Para mañana. Ya, profe. Ya, ponte a hacer las tareas, ponte a hacer, nada de manquear, ponte a estudiar. ¿Quién más está ahí presente? A ver, está Akemi. Akemi, dentro de un ratito te voy a llamar, hija, ya, para conversar bien. Y de ahí, bueno, no hay nadie más. Bueno, esto sería todo. Me despido, soy el profesor Héctor Santos, responsable del grupo Aristóteles, y mañana nos vemos para la siguiente clase de trigonometría. Buenas noches, jóvenes, cuídense. Buenas noches, profesor. Sí, Hasta profesor. luego.